Groenlandia interesa, Puerto Rico estorba. Duro, ¿verdad? Pero esa es la pregunta que muchos boricuas evitan. ¿Somos prioridad o estorbo? Mientras el tablero geopolítico se recalienta, Washington piensa en estrategias, rutas, recursos y control. Y Puerto Rico muchas veces queda como nota al calce. Mucho costo, poca visión, cero presión. Hoy no vengo a endulzarte nada, vengo a abrirte los ojos. Y para entender qué está pasando de verdad, me acompaña el doctor Daniel Marte, doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de Georgetown University en Washington, D.C. Si Puerto Rico no se posiciona, otros decidirán por nosotros. Vamos al grano. Hola Daniel, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo te encuentras? Todo bien, gracias a Dios. Ha sido... ¿Hace frío? Que si hace frío, esta semana estaba en menos 16 grados, pero gracias al Señor, Wow. ya por lo menos va a estar en 10 grados ahora, por lo menos, está calentando. Está bien, está calentando. Bueno, pues este tema que había mencionado en la introducción, que el tema se titula Groenlandia interesa, Puerto Rico estorba, lo traigo porque estas 2 semanas especialmente ha estado un poco intensa de Donald Trump sobre la adquisición de Groenlandia dentro del territorio norteamericano. Sí. Ya hemos visto que en la reunión de Davos, que fue hace unos días, ya hay un acuerdo sobre el Groenlandia con la OTAN. No se han dado los detalles, pero dicen que ya hubo un acuerdo. Y nada, era la primera pregunta que te hago es, cuando Trump habla de comprar Groenlandia, ¿estamos ante una locura mediática o ante una señal clara de cómo piensa el poder de los Estados Unidos? Mira, yo creo que todo esto es como hablábamos al principio, antes de estar en el aire. Esto es algo mediático, esto es algo que muchas veces sacamos de contexto, porque realmente tendríamos que pensar y visualizar qué realmente es lo que se está tratando todo esto. Una de las primeras quejas que tenía el presidente es que Groenlandia no estaba siendo protegida, que dentro de todas las cosas que estaban sucediendo, se estaba dejando esa frontera ártica a merced de los rusos, a merced de los propios chinos, que era una autopista libre, no solamente para Europa, que es que muchas veces ahí es que nosotros nos confundimos. A Trump no es que no le interese Europa, porque estratégicamente hablando, geopolíticamente hablando, sí le interesa, pero sobre todas las cosas le interesa más porque esa es como decimos, esa es una autopista para Norteamérica. O sea, una vez tú logras posicionar barcos o submarinos y sobre todo las cosas submarinos nucleares, y de ahí pasan al Atlántico. El Atlántico es, como todos sabemos, es un océano vasto, grandísimo. Por supuesto, no tan grande como el Pacífico, pero como quiera, si tú quieres localizar un submarino, es intentar localizar una aguja en un pajar. Y de alguna forma hay que jamaquear el palo a ver qué es lo que cae. Y dentro de esto lo que podemos ver es que Trump, muchos dirán en su locura, otros diremos que él es un buen jugador de el ajedrez político. ¿Qué hace? Él lanza unas supuestas amenazas y dice que yo necesito Groenlandia y si tengo que usar la fuerza en un momento dado, dijo que lo iba a hacer. Pero no pasaron 48 horas cuando dijo, no, yo no voy a usar la fuerza, pero sí necesito Groenlandia. Inmediatamente, ¿qué hace la OTAN? ¿Qué hace Dinamarca? ¿Qué hace Finlandia? ¿Qué hace Suecia? ¿Qué hace Francia? ¿Qué hace Alemania? ¿Qué hacen? Ellos inmediatamente envían soldados a Groenlandia. Y cuando hacemos eso, ¿qué sucede? De momento, Groenlandia, continente olvidado, una isla olvidada, de momento todo el mundo ahora procede a proteger ¿a quién? A Groenlandia. Una zona desértica, cuando decimos desértica, ¿verdad? Fría, desierto frío, desierto de nieve, de hielo,
ahora resulta que está llena de militares, está llena de misiles, está llena de protección. Ahora la pregunta es, un verdadero estratega, ¿qué quería? Que Groenlandia fuera protegida. ¿Qué logró Trump? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Qué logró Trump? Bueno, que los países miembros de la OTAN asumieran la responsabilidad de la defensa de Groenlandia, porque por años han dejado a Groenlandia por la libre. Y en estas últimas semanas, en estos últimos meses, ¿quién ha estado en la boca de todo el mundo? Groenlandia. ¿Y quién puso a Groenlandia en la boca de todo el mundo? El presidente Trump. O sea que podemos, para que el público tenga un poquito, entienda un poquito más de lo que estamos hablando, es que Trump prácticamente lo que hizo fue revolcar el avispero, pues para que ellos asuman también, vean lo que está pasando y se sientan obligados a asumir una responsabilidad sobre Groenlandia. Yo no puedo decir categóricamente porque estaría mintiendo, ¿verdad? Pero conociendo cómo se hace la diplomacia, cómo es la estrategia militar y cómo funciona la geopolítica, hay que entender que a niveles diplomáticos, jefes de Estado a nivel como de los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Bélgica, Suecia y Dinamarca, Finlandia, un presidente no va a lanzar amenazas simplemente por lanzarlas, porque por mucho menos se han iniciado guerras. Y entonces, pues, hay una cosa que muchas veces olvidamos y es que tras bastidores se llevan conversaciones y muchas veces tras bastidores se llegan a unos acuerdos que se firman y dicen, mira, yo voy a decir esto y tú vas a reaccionar de esta manera. Yo voy a hacer esto y tú vas a hacer lo otro. Pero de ahí no va a pasar. Forma más, y eso lo vemos, la misma historia nos lo deja ver. Mira lo que hizo Hitler con Rusia. Él y Stalin firmaron un acuerdo de paz para mutuamente no destruirse. Y era simplemente que Hitler quería aguantar a los rusos para una vez él tomar Polonia. Inclusive les regaló un poquito de Polonia a los rusos. Simplemente era para el poder ganar tiempo, ganar terreno, y luego ¿qué hizo? Los invadió. Simplemente hay un juego político, hay un juego de ajedrez militar, de estrategia, que muchas veces nosotros hablamos sin entenderlo. Y lo hablamos porque muchas veces, y creo que esto muchas veces yo una vez lo dije contigo inclusive, no entendemos que el que no conoce la historia está destinado a repetirla o muchas veces habla sin conocerla. Y en cuestiones de Europa, en cuestiones de Oriente Medio, tú tienes que conocer la historia muy bien para dar una opinión informada y que no se convierta simplemente en una teoría de conspiración. Yo he leído en estos días, se ha mencionado el nombre de grandes intereses económicos, se ha nombrado personas que son multimillonarias, se ha nombrado las supuestas riquezas minerales de Groenlandia. O sea, son unas cosas increíbles. Lo mismo que ha pasado o que pasó con Venezuela. Pues entonces cuando vemos eso, tú dices, ¿realmente sabemos de lo que estamos hablando o simplemente es que nos gusta llenar espacio? Y cuando vemos a Groenlandia, Groenlandia definitivamente es un lugar importantísimo, porque lo es. Es un lugar tan importante para la seguridad europea como para la seguridad de Norteamérica, no de los Estados Unidos solamente, de Norteamérica. O sea, eso incluye a Canadá. O sea, por eso es que Estados Unidos tiene un comando que se llama NORAD. Es ese comando que se encarga de estar velando los cielos para asegurarse que ningún misil va a atacar ni a Canadá ni a los Estados Unidos. Y de alguna forma está incluido México.
Claro, claro. Entonces, para que la gente entienda, ya Groenlandia tiene una base norteamericana, si más no me equivoco. Oh, sí. Y muchas veces lo que no entendemos es lo siguiente, mira, del final de los años 40, perdón, de los años 40, Estados Unidos tiene lo que se conoce como free reign, o sea, tiene un dominio absoluto de Groenlandia. O sea, Estados Unidos puede poner cuantas bases quiera allí, puede hacer lo que quiera allí. O sea, en términos de, si comparamos a Puerto Rico con Groenlandia, los groenlandeses están, si podemos decir, ¿verdad? Como dirían algunos izquierdistas, están peor que Puerto Rico. Porque Estados Unidos puede hacer lo que quiera en Groenlandia, a pesar de que Groenlandia le pertenece ¿a quién? A Dinamarca. Sin embargo, hay un pacto bilateral entre Dinamarca y Estados Unidos y por ende con la OTAN, donde Estados Unidos puede poner bases allí a tutiplén. Si quiere poner bases 2 pulgadas, lo puede hacer. Y si quiere poner 1 millón de soldados allí, lo puede hacer, porque hay pactos al respecto. La pregunta que tenemos que hacernos es, si Estados Unidos tiene tanto poder sobre Groenlandia, ¿por qué entonces Trump quiere hacer eso? ¿Por qué está amenazando con algo que, si fuéramos a ver, lógicamente suena ilógico? Claro, pues entonces tenemos que ver que la situación va mucho más allá de lo que aparenta. O sea, como dije yo otras veces, la gente que decía que Puerto Rico era el eje para la invasión a Venezuela, yo lo dije en un principio, es una cortina de humo, porque de Puerto Rico no salieron soldados para hacer lo que se hizo en Venezuela, salieron de Kentucky, ¿entiendes? Entonces cuando venimos a ver, tú dices, ¿por qué Trump hizo eso? Y como dije previamente, simplemente se estaba dejando Groenlandia por la libre de parte de los miembros que están más cerca para protegerla. Y entonces se hace algo para, como bien dijiste, mover el avispero, ¿verdad? Y que entonces todo el mundo diga, y muchas veces lo que la gente tampoco muchas veces no entendemos, ¿verdad? Es que no vemos que realmente el programa o el problema Daniel se fue ahora, volvió a la cámara. Ahora, sí, no entendemos que el problema era que también la OTAN se estaba viendo débil frente a otras potencias. Antes de que me sigas, para que la gente entienda, porque eso es bien importante, la parte de la OTAN, tú vas a abundar acerca de eso. Mucha gente ven a veces como que la OTAN, todos aportan iguales al presupuesto de la OTAN. Tú sabes más que eso, pero según dicen algunos analistas, Estados Unidos aporta prácticamente el 50%. Es un poquito más. Un poquito, wow. Un poquito más. O sea, que cada nación se supone que aporte más o menos un 2 o un 5% de su GDP, si más no me equivoco. Entonces, él ha obligado, esto ha venido desde el gobierno de Barack Obama, de que están exigiendo, entonces, de que estos países estén aportando más, ¿verdad? Al 5%, porque no le pueden dejar la carga a todos Estados Unidos. Y hay países que sí se están alineando, pero hay otros que todavía están como que no quieren aportar, por ejemplo, España, que no quiere aportar lo que le toca. Pero quiero dejar eso claro para que la gente entienda el poder que ejerce Estados Unidos sobre la OTAN. O sea, más del 50% es un montón. Sí. Eso es muy importante porque prácticamente Estados Unidos es el que está manteniendo la OTAN funcional. Está manteniendo a la OTAN como un disuasivo hacia otras naciones. O sea, Estados Unidos está manteniendo 2 ejércitos multinacionales. Y cuando tú vienes a ver, es como decir, mira, tú tienes a un invitado en la casa, tú le estás dando todo, ropa, zapatos, comida, techo, todo, educación. Entonces, de momento dado tú le dices, mira, caballero, contribuye a algo, porque te lo estoy dando todito y tú recibes de mis beneficios, pero a la hora de la verdad no aportas ni un peso. Claro. Entonces, pues hay momentos en los cuales tú tienes que decir, no, bueno, hasta aquí llegamos. O usted aporta o se me tiene que ir. Y hay que tener en cuenta por qué se forma la OTAN, ¿verdad? Claro. Y el mismo nombre lo dice, es la Organización de Tratados del Atlántico Norte. O sea, es porque después de la Segunda Guerra Mundial, los países se dan cuenta que pueden caer presa de otras potencias. Y es el caso de Alemania, ¿verdad? Y si conocemos un poquito de historia, vemos que en la Primera Guerra Mundial, cuando se firma el Tratado de Versalles,
¿Qué se le dice a Alemania? Le dice, tú no puedes tener ejército, tú no puedes construir armas, tú no puedes construir aviones, tú te tienes que mantener y tienes que resarcir los daños que causaste. Entonces, ¿qué provoca eso en el pueblo alemán? Molestia, crea disgusto, crea que vengan que nos están tratando mal. Tras que perdimos la guerra, tenemos que hacer todo esto. Además, no podemos tener identidad nacional, por decirlo así. Y entonces hay que se aprovecha quién y empieza a hacer las cosas por debajo de la mesa, porque no hay quien lo vele. Ujú. Y entonces cuando eso sucede, se dan cuenta que ya es demasiado tarde para formar lo que se conocía antes, ¿verdad? Había una Liga de Naciones, ¿verdad? Que era como decir el precursor de la OTAN. Ujú. Pero no eran, cada cual se veía con sospecha. Y entonces pues nadie quería hacerse cargo de nada. Y al fin y al cabo, aquellos que no querían hacerse cargo de nada, por ejemplo, Francia, Bélgica, cayeron. Francia fue invadida, se rindió frente a Hitler. Claro, claro. Bélgica fue invadida, se rindió frente a Hitler, y así sucesivamente muchos. El único que no se rindió y que pudo ver más allá fue el profeta de su tiempo, fue Winston Churchill, porque el primer Exacto. ministro que estaba antes de él, inclusive firmó una carta diciéndole a Hitler, y Winston él, Churchill, primer ministro de Inglaterra, de Inglaterra, Gran sí, Bretaña. sí, Ok. sí, de Gran Bretaña, y el ex primer ministro de Gran Bretaña, antes que Winston Churchill, firmó un acuerdo de no agresión con Alemania. Ok. Y se lo enseñó a todo el mundo diciendo, este pedazo de papel que tengo dice que Hitler no nos va a atacar. Y pues ya tú sabes qué pasó con ese pedazo de papel y bueno, ¿qué hicieron con él? Los alemanes. Y Churchill dijo, no, o sea, yo no. Y por eso fue que Churchill luego gana, ¿verdad? Y se hace cargo de la situación. O sea, que pues eso es importante. Y entonces, pues Groenlandia, hay que entender la importancia que tiene, porque si no entendemos la importancia que tiene, caemos entonces en que sí, es que eso es por allá. Esos son ellos. No sabemos por qué Trump se quiere meter con eso. Es que Trump está siendo imperialista. Es que Trump está siendo expansivo. Es que Trump quiere hacer esto, aquello y lo otro, que es un loco. Miren, es triste cuando realmente no entendemos realmente de qué se trata todo esto. Y lo que tenemos que hacer es mirar a la Segunda Guerra Mundial. Sí, ¿Entiendes? no, Mirar qué sucedió. y para que la gente entienda un poquito más, es que lo dijiste al principio, pero para aclararlo, es que Groenlandia es una isla que está en el Polo Norte, Sí, está entre medio de la bueno, de Rusia, también es verdad que está en esa parte, sí, y sí. Estados Unidos. Y para que la gente entiendan, cuando van a tirar estos misiles balísticos nucleares, tienen que pasar por el Polo Norte, obligatoriamente, Sí, porque es más corto, obligatoriamente. porque es Sí, una parábola, como un tipo de parábola que va de sí, un país a otro. Y entonces, obvio, porque la distancia es mucho más corta, no la van a tirar así mismo es. exactamente. Sí, Entonces, por eso Estados Unidos quiere crear un domo sí, que protege a Estados Unidos, a Norteamérica, México está en esa también, sí. Canadá y al mismo Europa también, porque por ahí atacarían. Claro. Para que la gente entienda, y China también está interesado en tener, porque ellos llegaron a pensar a tener inversión en Groenlandia también, para Sí, tener, para tener y ese ahí es, tipo de control en el Polo Norte. exacto, es que volvemos, o sea, hay que ver las cosas. Estaba hablando de Groenlandia frío. Hay que Sí, verlas fríamente calculado. bastante. Groenlandia es un sitio de interés. Es como la Antártica en el sur. Ujú. En la Antártica la gente dice, es que allí no hay nada. Que equivocamos estado, porque allí hay mucha presencia civil, militar, científica. Sí, O sea, allí en Antártica se hacen unos experimentos que usted y a mí se nos paran los pelos si supiéramos qué es lo que se hace allí. ¿Por qué se hacen allí? Número uno, porque es drásticamente separado del resto del mundo. ujú, Las temperaturas son más que sub-cero. O sea, y hay unas protecciones ambientales. Y cuando digo protecciones no es de la EPA, ¿verdad? ujú. Son que el mismo frío y la misma nieve y todas estas cosas que están en ese lugar del mundo, por decir el Polo Sur, ofrecen una protección natural para las cosas que se ven allí. Ujú. Y si aquello estuviera, inclusive el Polo Norte lo administran varias naciones. El Ves Polo que no es Norte solamente, perdón, el Polo Sur. o el El Polo Polo Sur, Sur lo ok. administran varias naciones. Islandia, pues entonces cuando lo vemos como si fuese algo alejado, Ujú, pues entonces decimos, pues eso a mí no me afecta. ujú. Es como cuando pasó la crisis de los misiles en Rusia.
nadie pensaba en Rusia, por decirlo así, los americanos. Siempre decían que pues que Rusia es Rusia y pues y nada más. Pero cuando en el 63 los rusos envían misiles por petición de Castro, envían misiles a Cuba y entonces resulta que de Cuba, ¿verdad? De La Habana a Key West, a la Florida, lo que son 90 millas. Minutos, 1 o 2 minutos. O sea, sí, minutos. Y tú dices, wow, un misil de esos me puede caer en el patio. Entonces tú dices, pero que me tengo que preocupar ahora. Es como hoy en día, ¿verdad? Muchas veces nosotros los puertorriqueños no nos preocupábamos por Venezuela. Sí, están sufriendo por allá. Pero tan pronto empezaron los barcos a posicionarse en el Mar Caribe, ya hubo personas que dijeron que Puerto Rico se convierte en un blanco, ¿verdad? Del imperialismo y de los venezolanos y de los cubanos y de los chinos y de los rusos. Mire, lo mismo sucede con Groenlandia. Claro. Si Groenlandia no diría que es invadida, pero toman control los rusos, los chinos, los coreanos. Mire, caemos en grandes problemas porque de la misma forma que nos afecta a nosotros, aunque más cerca, eso también nos afecta porque crea un pasillo, un corredor naval hacia los Estados Unidos. Claro. Y como muchas veces decimos, cuando Estados Unidos estornuda, ya nosotros tenemos gripe. Claro. Puerto Rico depende de los Estados Unidos. Depende de una forma que, por más que no lo queramos ver, no somos codependientes. Estamos inmiscuidos hasta el soco al medio. ¿Verdad? En palabras puertorriqueñas. Esa es la pregunta que yo quería ir, ya que sabemos ya el tema de Groenlandia, la importancia de Groenlandia para los Estados Unidos, Norteamérica y también para los países europeos, y ya hablamos que ya hay un deal que ya no lo han dicho, pero ya hay. Y ya sabemos de esa parte. Vamos ahora a integrar Groenlandia versus Puerto Rico, ¿verdad? Pues obviamente Groenlandia representa la protección de la OTAN en el Polo Norte. Puerto Rico representa una protección en el Caribe. ¿Ha perdido relevancia esa protección militarmente hablando y y el Polo Norte está siendo más importante ahora para los Estados Unidos o son iguales? Fíjate, es que son frentes totalmente distintos. Okay. O sea, si te fijas, Groenlandia tiene la OTAN, o sea, tiene países aliados que la pueden proteger. Okay. ¿Qué país de la OTAN se encuentra en el Caribe? Ninguno. Bueno, las islitas, pero no. No, pero miembros de la OTAN. Bueno, de la OTAN. Y esas islitas que pertenecen en el Caribe, las que son francesas, holandesas. No, o sea, son posesiones o protectorados, pero no cuentan con. No, militares no hay nada ahí. Con militares. No, o sea, no hay armamento militar en ninguna de esas islas que sea suficiente para defender a Puerto Rico. Entonces la pregunta es, si no hay OTAN que nos defienda, ¿quién nos defiende? La Guardia Nacional y la Reserva de Puerto Rico, que son excelentes soldados, pueden ser excelentísimos, pero ¿hay suficientes? La otra pregunta es, ¿tienen suficiente armamento para defender a Puerto Rico? No solamente es eso, es si tienen la rapidez del deployment. Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. O sea, que tal vez personas como yo, como tú, como otros analistas, otros estrategas militares, nos hacemos y tenemos que venir con una respuesta. Claro. ¿Se puede defender a Puerto Rico? Bueno, para el grito de Lares, sí se podía defender a Puerto Rico y hubo problemitas también. Para 1890, hubo problemas para defender a Puerto Rico. ¿Entiendes? Porque por eso fue que los americanos, en medio de lo que canta un gallo, ya tenían a Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Ahora la pregunta es, ¿en el siglo XX, la guerra es igual? ¿La forma de hacer la guerra es igual? ¿Somos capaces de pelear una guerra asimétrica, una guerra simétrica? No. Pues entonces necesitamos realmente a quien nos proteja de los bullies. Bueno, si vamos a ser sinceros, sí. ¿Entiendes? Porque aquí yo no puedo proteger a Puerto Rico con banderas y con palos. Yo no puedo proteger a Puerto Rico a garnatá. Yo no puedo proteger a Puerto Rico simplemente con hacer una protesta, aunque sea una protesta de 100,000 personas. O sea, yo no puedo proteger a Puerto Rico simplemente utilizando eslóganes. Cuando se convierte en una amenaza real, tú necesitas opciones reales de defensa.
Ya la demagogia, ya esa cosa de decir patria o muerte, y todo el mundo se separaban los pelos cuando uno decía eso, patria o muerte. O como decía Pablo Escobar Gaviria, plata o plomo. Ya eso no es así. E inclusive sabemos lo que pasó con Pablo Escobar, ¿verdad? Que terminó en un techo abatido a tiro. Sin embargo, sí necesitamos de los Estados Unidos y Estados Unidos sabe la importancia de Puerto Rico. O sea que Sabe para la importancia de Puerto Rico. Washington, en estos momentos, Puerto Rico sigue jugando un papel estratégico en Latinoamérica. Es la llave del Caribe. Ok. La llave del Caribe. Y no solamente eso, mira, esta información la doy porque ya esto se sabe hace tiempo, ¿no? Mira, la base Rupert Road de Ceiba es la base más, o sea, es el acantilado del océano más profundo que tiene los Estados Unidos. Ok. Ahí pueden estar barcos de submarinos nucleares, hasta 15 submarinos nucleares a la vez. Wow. Sí, y entonces tú dices, Estados Unidos tiene otra base similar a esa. No. ¿La va a dejar ir? No. O sea, tiene Rupert Road, que después de Raimi es la otra pista, ¿verdad? Más larga, ¿verdad? De más extensión en este hemisferio. Y tú dices, ¿la va a dejar ir? No. Tiene Fort Buchanan. El Fort Buchanan, a pesar que la gente lo ve, ¿verdad? Como algo sencillo, y lo es. Fort Buchanan, para comparación con otras instalaciones militares, es algo sencillo. Sin embargo, ahí están sobre 15,000 soldados. No todos son de combate, porque no lo son, ¿verdad? Hay muchas cuestiones administrativas, ¿verdad? De medicina, Claro. de la reserva, de la Guardia Nacional, chijá, pero es una base importante. Tienes el campamento Santiago en Salinas, o sea, tienes el Fuerte Allen. Sí, son de la reserva y la Guardia Nacional, pero como que ya son campos de entrenamiento inmensos. O sea, no sé si tú alguna vez tuviste la oportunidad de ir a Salinas, el campamento Santiago. Yo me acuerdo que cuando yo era un poco más pequeño, pasábamos por el campamento Santiago y tú escuchabas a los F-4, los Phantoms, cuando pasaban por allí, y los A-10. No, Puerto Rico lo más que tiene son bases. Y si más no me equivoco, y me puedes corregir, creo que Rupert Road era la base más grande, ultramar, que tiene Estados Unidos ahora mismo. Sí, La más grande. lo era. Y entonces cuando tú vienes a ver, hay personas que dicen, pero es que Estados Unidos le cedió la base Rupert Road a Puerto Rico, y este embuste. Mire, gente, lo que la base naval o el gobierno de Estados Unidos le cedió al gobierno puertorriqueño fueron algunas facilidades, pero el uso exclusivo de la pista del aeropuerto militar, no. O sea, ¿cómo yo le voy a dar algo tan valioso como eso? Uh-huh. Tomemos el caso de la base Raimi en Aguadilla. O sea, sí, se convirtió en aeropuerto internacional, y qué bueno. Pero no sé si se fijan, los que viven por el área oeste, que todavía hay un destacamento del Coast Guard en Aguadilla, todavía vino del Coast Guard, todavía vino de la Fuerza Aérea, todavía aviones de los Marines, y cuando en momentos como estos, ¿verdad?, que sucedieron recientemente de lo de Venezuela, había F-22 y había F-35. Sí, no, ¿Por qué? Porque esa es una base importante por la longitud de la pista, ¿ves? Y entonces cuando tú dices, pero ¿y no que se le dieron? Sí, pero siguen siendo terrenos federales. Hay partes que siguen siendo terrenos federales. Sí, lo que hacen es que Fish and Wildlife pasa a Fish and Wildlife, pero eso es federal, eso es de la misma, del mismo departamento. Son cosas que tenemos que entender, que yo quisiera que todas esas, mira, si tú me preguntas a mí como puertorriqueño, ¿tú quieres que todo eso pase en las manos de puertorriqueños? Se cayó. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿somos capaces de mantener esas facilidades? Ahí está. La respuesta es no. Pues entonces, entre dos diablos, ¿a cuál tú quieres? El menos. Al menos diablo. Menos diablo, claro. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque muchas veces nos queremos discutir o queremos hablar con los supuestos. Y esas son conversaciones encantadoras para tú tomarte un cafecito y estar toda la noche soñando con las utopías. Sí, yo puedo estar 2 días hablando de utopía, pero tristemente el mundo no es un mundo utópico, no es un mundo de fantasía, no es un mundo donde las cosas se resuelven con una varita mágica y que yo diga que se haga esto o que se haga así y se hace. No, el mundo no funciona así, ¿verdad? Y estamos hablando de un mundo de vista, ¿verdad?, secular, ¿verdad? Porque no estamos hablando ahora de religión, estamos hablando de política, de geopolítica, estamos hablando de economía, estamos hablando de lo que el pueblo tristemente, porque si tú me preguntas más como cristiano, pues ya tenemos que tener otra conversación. Uh-huh.
Pero no, estamos hablando ya desde un punto de vista analítico. Ahora, ¿yo pierdo mi visión cristiana? No, yo no la pierdo. Yo no pierdo mi visión cristiana. No. Ahora, pero al mismo tiempo, yo tengo que atemperar mi análisis como tal vez otros lo ven. Okay. Yo sigo siendo cristiano. Yo sigo siendo y creo en la redención de Cristo y creo que Él viene. Sí, fantástico. Yo lo creo. Y si queremos que un día que yo predique, mira, predico con mucha más facilidad tal vez de lo que yo pueda exponer mis posiciones políticas. Pero eso no quita, es como Jesús un momento dijo, ustedes son de este mundo, porque Él no nos sacó del mundo. Él dijo, ustedes viven en este mundo, ustedes viven en este mundo, pero no son de este mundo. Claro. O sea, él no nos sacó y nos puso en otro lugar a vivir. No, Él nos dejó en este mundo, pero nos dijo, ustedes no son de este mundo. Mas, sin embargo, Él tampoco nos vendió una idea de que no íbamos a sufrir, de que no íbamos a padecer necesidades, de que no íbamos a tener problemas, situaciones, enfermedades. No, Él no hizo eso. Muchas veces cuando yo escucho a ¿verdad? Creyentes, y aquí ahora estoy mezclando un poco de religión, ¿verdad? Sí. Que dicen, mira, deja de sufrir. ¿Y quién dice eso? Todos tenemos que sufrir. Hay personas que piden paciencia, ¿verdad? Y tú eres médico. ¿Qué significa paciente? Mira que tú tienes que tener. Sí. Tú tienes que saber esperar. Tienes que saber, mira, guardar y esperar con el tiempo. O sea, y yo pido paciencia, pero cuando viene el momento de probar mi paciencia, no la quiero. Entonces, pues no pidamos por paciencia, porque ¿cómo se priva la paciencia? Bueno, a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, a través de esas cosas, pues muchas veces queremos paz, ¿verdad? Y es una cosa que yo la explico en mis clases en la universidad. Tú quieres paz. Ahora la pregunta es, ¿cómo tú vas a obtener la paz si no hay guerra? Eso es una dicotomía, es algo como que no hace sentido. Pero claro. Yo quiero paz, pero ¿cómo yo voy a obtener una paz si no hay una guerra presente? Porque es la única forma de yo poder obtener la paz. Tiene que haber un conflicto, tiene que haber una situación. Y entonces eso es lo que muchas veces no queremos ver en Puerto Rico. En Puerto Rico, sí, Puerto Rico es un área sumamente importante para los Estados Unidos. O sea, que no ha perdido la importancia con Groenlandia. No. Puerto Rico no ha perdido la importancia y eso es lo que tal vez no podemos perder de perspectiva. O sea, no es que uno vale más que el otro, no es que Groenlandia es más importante, no es que Groenlandia tiene abastos, ¿verdad?, de minerales y Puerto Rico no tiene. No. Son dos áreas, son dos campos diferentes. Uno es importante para la OTAN, para el norte de Europa, y nosotros somos importantes para el Caribe. Porque si ponemos que somos equivalentes, pues tendríamos que ver cómo Puerto Rico entonces puede ayudar a Estados Unidos allá, o cómo Groenlandia puede ayudar acá. Aunque técnicamente ambos son complementarios. Y entonces que tenemos que expandir nuestra forma de pensar y ver, caramba, si le pasa algo a Groenlandia, yo me veo afectado, por lo que hablábamos. Ese pasillo, ese carril que se le deja abierto a los submarinos nucleares de otras potencias. Y si yo dejo que esta parte del Caribe también esté abierta, pues yo dejo que esos submarinos que tal vez no entran por el norte, pero me entran por el mar Caribe, entonces ahora tengo que se posicionan pues, en México, en Venezuela, en Guyana, en Brasil, o sea, en Argentina. Pues entonces sí, ambos somos importantes. Ahora, nosotros en Puerto Rico tenemos una deficiencia que Groenlandia no tiene, y es nuestro estatus político. Y minerales también, ¿no? Sí, pero fíjate, en términos políticos, porque los minerales no los podemos resolver. O sea, yo no puedo plantar oro, yo no puedo plantar plata, yo no puedo plantar diamante, y de momento los tengo. Pero fíjate, la defensa de Dinamarca hacia esa isla. ¿Y tú sabes cuál es la población de Groenlandia? 50,000, 57,000. No llega, exacto, no llega a los 60,000, son 52,000, 53,000 personas. Ajá. ¿Y cuántos somos en Puerto Rico? Bueno, 3.2 dicen, pero ya vamos menos. Dicen, sí, yo creo que vamos pero menos. Entonces la pregunta es, si tú te vas a Groenlandia, vas a ver algo único, algo maravilloso. Y es que en Groenlandia, todo el mundo sabe por lo que pelea. Podemos decir lo mismo en Puerto Rico, que todo el mundo sabe por lo que pelea. Mira, es dentro de los mismos conservadores. Y nos estamos comiendo los rabos.
Entonces, cuando tú intentas clarificar temas, cuando intentas traer un tema a la mesa para explicarlo, para que se discuta de la forma correcta, no, eso es como echarte los perros a morder. O sea, eso es una cosa increíble. Y tú dices, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Entonces tú dices, pero ¿por qué otros pueblos pueden hacer esto? ¿Por qué otros pueblos pueden hacer lo otro? Bueno, porque pueden llegar a un consenso. ¿Que es un consenso perfecto? No lo es. No, porque tampoco no podemos vivir en esa utopía. No hay nada perfecto. Perfecto solamente es Dios. Y cuando yo quiero un gobierno perfecto, y ahí sí yo me tengo que ir a la Biblia, el gobierno perfecto solamente va a existir durante el reino milenial de Jesucristo. Punto. No va a haber gobierno perfecto, no va a haber gobierno sin corrupción, no va a haber gobierno sin clientelismo, no va a haber gobierno sin contratos que nos causen virar los ojos. O sea, el que piense que eso va a suceder está viviendo, no sé, con Blancanieves y los 7 enanitos. Es una utopía, eso no va a existir. Sí, es una utopía grandísima. O sea, son cosas que muchas veces nosotros, que las queremos, claro que sí, las queremos. Claro. Que tenemos que orar por ellas, claro que tenemos que orar por ellas. Pero tenemos que orar con entendimiento. Tenemos que orar. Claro. Hay una cosa que inclusive la decía mi pastor hace un par de domingos atrás, y es el Salmo 37, donde dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Claro. Y ese versículo es maravilloso, pero la gente siempre se concentra en la parte donde dice, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Y eso está maravilloso. Pero se olvida de la primera parte, que la primera parte es una promesa condicional. ¿Por qué? Porque dice, deleítate en Jehová. Primeramente tú te tienes que deleitar, tú te tienes que gozar, tú te tienes que alegrar. Y no dicen las cosas buenas, es que tú deleítate primeramente en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, es una promesa con condiciones. Yo tengo que deleitarme, tengo que gozarme, tengo que disfrutarlo. Entonces, porque muchas veces nosotros nos deleitamos, nos contentamos cuando las cosas nos van bien. O sea, yo soy todo un activista cuando todo va bien. Claro. O sea, yo grito dictadura cuando yo tengo democracia. Yo grito fascismo cuando realmente yo vivo bajo un sistema capitalista. Yo grito X y lo otro porque tengo una libertad para hacerlo. Mas, sin embargo, no le damos gracias a Dios porque estamos viviendo en esta tierra. Y tú dices, entonces cuando tú intentas corregir esos términos porque se usan de una forma tan superlativa, se usan de una forma tan vana, se utilizan de una forma tan, yo no sé ni cómo, o sea, es que, y lo que hacen es que debilitan esos términos cuando realmente los usan tan suavemente. Es como los que dicen, hablan de genocidio, y tú dices, Dios mío, pero hablando de genocidio, inclusive aquí en Puerto Rico, o sea, tú eres médico y yo no sé qué opinión tú tengas del secretario de Salud, y varían, puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pero acusarlo de genocida. No, yo digo, tiene que haber un respeto, tiene que haber. Sí, o sea, son ética, cosas que mira, sí, o sea, yo a pesar que respaldo al gobierno, porque yo no tengo miedo en decirlo, o sea, donde cualquiera que me pago, yo lo respaldo. ¿Por qué? Porque entre los dos posibles gobiernos que pudieron estar hoy, este es el mejorcito. ¿Ves? Y dentro de las cosas que yo quisiera, han hecho muchas cosas buenas. ¿Que han hecho cosas malas? Pues claro, fantástico. Eso no hay que preguntarlo. Eso se ve, se sabe que han hecho cosas que no son muy agradables. Es como anteriormente, el gobierno perfecto no existe. Sí, no existe. Y entonces, pues esas son las cosas que tenemos que tener mucho cuidado, porque entonces le vamos a quitar el valor de nuestras palabras. Sí. Le vamos a quitar el valor de esas frases que estamos utilizando. Y entonces volvemos entonces a la premisa original. ¿Nos interesa Groenlandia y Puerto Rico no nos interesa? No. Yo soy de los que finalmente piensa que como son dos frentes, dos situaciones diferentes, no hemos perdido el valor. ¿Entiendes? Porque si hubiésemos perdido el valor, hace tiempo que nos hubiesen dado una patada en el trasero. Hace tiempo. ¿Entiendes? Pero Puerto Rico, lo que pasa es que todo depende de quién esté en el poder. Tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico. Claro. Es como, mira, yo he escuchado en las redes y lo voy a intentar entretejer en los minutos que nos quedan. Es que dicen, es que Trump le dijo a Ricardo Rosselló que si le daban 2 senadores republicanos quedaba la estadidad. Y muchos tiran videos por ahí de esa situación y que porque Ricardo Rosselló pues no pudo contestarle, que por eso es que Trump no le dio la estadidad a Puerto Rico.
No, Y yo digo, qué simplista, no, qué simplista. eso es más Número complicado. uno, el presidente no le puede dar la estadidad a nadie, No puede, es el porque Congreso. eso se tiene que originar en el Congreso. O sea, y tú no puedes hacer eso porque entonces quiere decir que si la potestad está en el presidente, pues el próximo presidente que venga, si es demócrata, pues tiene que hacer el mismo ofrecimiento o pudiera hacer el mismo ofrecimiento. O inclusive si esa simpleza, pues mira, te la quito si no me das dos senadores de esto o cuatro representantes de lo otro. O sea, lo trivializan tanto que entonces la gente se lo cree y dice, ve, fulano no sirven porque le tienen la oportunidad de ser Estado y no lo fuimos porque este no le contestó. Claro. Oye, yo hice un escrito sobre eso. ¿Por qué? Porque es que realmente no estamos informando a la gente, estamos utilizando las únicas herramientas que tenemos disponibles. En vez de informar, en vez de llevar la verdad, estamos llevando desinformación, estamos llevando mentira. Y sobre todas las cosas, nos ponemos el adjetivo de cristiano. Ujú. Inclusive en el escrito yo dije, cristiano no es un adjetivo, tiene que ser un verbo. Ujú. Hay una canción que a mí me fascina, que es de Ricardo Arjona, que dice que Jesús es verbo. Y muchas veces no lo entendemos así. Y entonces hablamos de política, hablamos de cuestiones militares. Y tú tienes que decir, wow, por algo también la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de Falta de conocimiento. conocimiento, ¿verdad? Oye, Daniel, y volviendo al tema de Puerto Rico, que ya lo abordaste, pero darle un poquito más simple para que la gente que nos está escuchando. Hablamos de Puerto Rico, de su importancia militar, que no la ha perdido, y que la situación entre Groenlandia y Puerto Rico son totalmente distintas. O sea, Groenlandia está en la parte estratégica del Polo Norte y Puerto Rico en la parte estratégica del Caribe. Ok, vamos a hablar de la situación de Cuba ya que está cerca del Caribe. Yo sé que tú hiciste un escrito acerca de eso y hay un leve temor porque ha corrido, y yo también hasta me ha causado un poquito de suspicacia, de que Cuba, si el régimen cae, que es lo que se está hablando por ahí, Cuba lograría una importancia mayor que la de Puerto Rico. Y eso puede poner a Puerto Rico en desventaja, ya que Cuba se abriría el mercado y Cuba, pues obviamente pueden poner bases militares, aunque esté en una posición geográfica muy diferente a la de Puerto Rico. Pero, ¿qué puedes abundar acerca de eso? Mira, definitivamente, y esto hay que verlo también pues fríamente calculado, si Cuba cayese en el día de hoy, hay que entender que Cuba no se va a convertir en una potencia porque tiene la posibilidad de convertirse en una potencia en el Caribe. Oh, claro, eso no cabe duda. Eso no se puede dudar, pero no va a ser de la noche a la mañana. O sea, ¿por qué? Porque Cuba tiene un mal sistémico y es que por los últimos 65, 70 años ha vivido un régimen que es como todo, es como la conducta. La conducta, una vez tú la aprendes, es bien difícil romper con ciertas costumbres que tú has adquirido. Y tú no puedes cambiar a todo un gobierno, y eso es lo que muchas veces la gente no entiende. Mira, si cambiaron a Maduro, ¿por qué dejaron a esta otra señora? ¿Por qué todavía Diosdado está por ahí dando? Tú no puedes poner a dejar un gobierno totalmente sin cabeza. No, Aunque, aunque tú pienses que a los que dejaron son igual o peor de malo. sí, no, Pero si los mantienes con un lacito, un collar bien amarradito y bien ajustadito y bajo control, sí puedes hacerlo. Porque tienes que mantener una cohesión de pueblo, una cohesión de país, una cohesión de partido, de política. Pero lo mismo pasa con Cuba. Ahora, Cuba, hay que entender que Cuba es mucho más grande que Puerto Rico. Cuba tiene más recursos que Puerto Rico. Cuba está en una posición supraestratégica en el Caribe también. O sea, como decíamos al principio, Cuba está simplemente a 90 millas de los Estados Unidos. O sea, Cuba, de convertirse, Estados Unidos ya tiene presencia en Cuba, no nos olvidemos de Guantánamo. Sí. ¿Por qué Guantánamo está en Cuba? Bueno, el número uno, porque Estados Unidos quería molestar a Castro, quería hacer esa espinita en su costado, y mira que sí la tenía en el costado, porque le volaban los aviones, aunque no en espacio ruso, ¿verdad? Digo, cubano, pero se los volaban bien cerca los helicópteros. Y más sabemos, ¿verdad? Y lo que pasaba con los prisioneros de guerra o los non-combatants, ¿verdad? Prisoners. Más sin embargo, de Cuba a caer, sí, yo creo que Puerto Rico perdería un poco de notoriedad, perdería un poco de brillo, ¿entiendes? Porque muchas de los recursos irían hacia Cuba. ¿Por qué?
Porque hay que entender que, y yo sé que tal vez me caiga en chiche por lo que voy a decir, pero lo voy a decir como quiera. Mírate la comunidad cubana en los Estados Unidos. Sí. Muchos de ellos han echado para adelante. Eso no lo hemos aprendido nosotros los puertorriqueños, lamentablemente. Y se ha insertado en la política norteamericana. Se ha insertado. Tenemos un Marco Rubio, secretario de Estado. Se han insertado muy bien. Ahí mismo donde y yo Puerto iba. Rico se ha dedicado a reggaetoneros, a producir reggaetoneros. Ahí es mismo donde yo iba. O sea, Sí. esa es la gran diferencia. Sí, una diferencia. Que ellos ya cuentan con personas, bueno, mira los congresistas cubanos que hay. No es que nosotros no tengamos congresistas puertorriqueños, sí los tenemos, pero tienes que ver la diferencia de trayectorias. Y la visión de... Es la cuestión. Entonces, cuando tú miras eso, tú dices, wow, de Cuba a caer, Puerto Rico va a perder mucho. sabe mucho. Yo no digo que perdería mucha ayuda, porque la diferencia es que aquí en Puerto Rico somos ciudadanos americanos. Póngale de primera, de segunda, de tercera, lo que usted quiera ponerle. Yo nunca me he considerado ciudadano de segunda, porque con ese pasaporte que yo tengo, no dice de segunda. Dice US Citizen. ¿Okay? Y en ningún lado me lo han rechazado. Pero en términos de ayudas, se desviaría mucho para Cuba. Yo dudo que Cuba quiera ser Estado de los Estados Unidos. Eso nunca pasaría. Sí, pero van a invertir mucho. ¿Verdad? O sea, eso va a ser un boom económico. Exacto. Que Puerto Rico se va a quedar atrás. Los inversionistas, en vez de venir a Puerto Rico con la ley, ¿verdad? Con todas esas exenciones que se le dan, cambiarían para Cuba. ¿Crees que esta situación, perdón que te interrumpa, pero para seguir la misma línea, ya que yo tocaste un tema que para mí me apasiona mucho, esta parte de la caída de Cuba, que yo espero que pase, esperemos en el Señor, claro está, se lo merecen. Pero esa parte que tú has dado, tú diste al talón de Aquiles aquí del puertorriqueño, que el puertorriqueño no ha sabido insertarse en la política norteamericana. Y Cuba, obviamente el cubano se ha insertado muy bien, y tenemos un Marco Rubio que acá entrenó, prácticamente brilla más que J.D. Vance ahora mismo. El protagonismo se lo está llevando él. Y claro. Y es un cubano. Sí. Y hemos visto también en Puerto Rico cómo el cubano ha prosperado económicamente y el puertorriqueño se ha quedado completamente atrás la mayoría. O sea, yo digo, ¿por qué no quisimos? Pues por no aprender a insertarnos a esta cultura norteamericana, la cultura anglo, y especialmente insertarnos en la parte económica y en la política, pues obviamente va a haber consecuencias. ¿Crees que el Partido Nuevo Progresista, que es el que está ahora mismo en Puerto Rico, está al tanto de lo que está pasando? ¿Crees que ellos están lo mismo que nosotros nos estamos, lo que yo estoy preguntando, ¿crees que ya eso ha entrado en el Partido Nuevo Progresista de que tienen que tomar un rumbo más, voy a decir esta palabra, no cae muy bien, progresista en el aspecto económico? Mira, lo que pasa es lo siguiente, es que estamos hablando de conductas que no nacen de la noche a la mañana. No, claro. Mira, yo les he enseñado a mis hijos lo siguiente. Yo definitivamente yo creo en el diezmo. ¿Sabes? Yo creo que el diezmo es bíblico. Pero voy a dejar el diezmo a un lado y voy a traer otro concepto. El ahorro. Y si tú ves que piensa que si yo puedo diezmar un 10% para el Señor, yo también puedo ahorrar un 5 o un 10% para mí. Ya sea en un banco o lo invierto. ¿Entiendes? Y eso es algo que muchas veces en Puerto Rico no se enseña. Bueno, no es que, que muchas veces no se enseña. Bueno, no se enseña. Punto. No se enseña. Tú le enseñas a nuestros pequeñines a ahorrar. Yo me acuerdo que cuando yo crecía, sí se intentó eso, porque iban a la escuela en las cooperativas y daban lo que era el cooperativismo, nos enseñaban los dos burros, esa pancarta de los dos burros, uno tirando para allá, uno tirando para acá, y luego de momento uno se iba a comer lo que comía el otro y otro se unía para comer el otro, y entonces eso era el cooperativismo, donde se ayudaban mutuamente. Ya no, ya eso no se ve. ¿Ves? Entonces cuando tú miras eso, tú dices, wow, ¿cómo se enseña eso? Y no solo podemos dejar todo a la escuela. Y eso es una de las cosas que mata al puertorriqueño. Y yo sé que me van a caer chinches otra vez, porque esperamos que la escuela lo enseñe todo. No, eso es más allá. Esperamos que sea la escuela que enseñe valores. El Estado completo. Que enseñe ahorro, que me debe, o sea, que me los cuide, que me los alimente. Lo que le falta es que le compre zapatos y ropa. Paternalismo, el paternalismo. El paternalismo, exacto. Entonces, no importa qué partido, PNP, Popular, Proyecto de Dignidad,
hasta independentista se dé cuenta que tenemos que insertarnos en la política norteamericana o en el progreso, ¿verdad? Usando el término progresista Económico. o el término de progreso económicamente hablando, ¿verdad? Claro, claro. Pero, porque si me haces la pregunta ahora, te hago una pregunta para atrás. ¿Quién? ¿Quién va a tomar la batuta? Uh-huh. O sea, ¿quién de nuestros políticos tomaría la batuta? Porque el problema es ese. El problema es que muchos de nuestros políticos ya están ¿sabes? Me iba a decir que ya están, ¿verdad? Ya cadujeron, ¿verdad? Expiraron prácticamente, ¿verdad? Ya pasaron la fecha de expiración y ya vienen con unas ideas bien, tan entradas en sí que es bien difícil de que aprendan a cambiar, porque volvemos otra vez, el comportamiento es aprendido. Claro, claro. Entonces, una vez aprendieron todas esas malas mañas, es bien difícil que las dejen. Entonces, la juventud que se está levantando ahora, y yo le doy gracias a Dios que hay juventud levantándose, pero al mismo tiempo, el problema que yo estoy viendo en Puerto Rico es que hay juventud que se está levantando, pero con las mismas malas mañas de lo que están reemplazando. O sea, que están usando la demagogia, están usando la mentira, están usando la tergiversación de información, mucha narrativa, exacto. Entonces yo digo, ok, se están levantando jóvenes, ¿verdad? En la política, en administración, pero con los principios alterados. Entonces, vamos a recibir sangre nueva, pero con las mismas malas mañas. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué estamos avanzando? No estamos avanzando mucho y no hay que ir lejos porque simplemente tú tienes que leer las redes y ves como los pájaros le quieren tirar las escopetas, tú ves los insultos que se dan o los insultos que nos dan inclusive. Y tú dices, wow, Sí, son narrativas inclusive que no tienen ni lógica de lo que dicen. Sí, exacto. Entonces cuando tú dices, Dios mío, pero fíjate, yo no sufro de decepción. A mí cada vez que yo escucho esas cosas, yo lo que me da es más ganas de seguir educando. A mí tengo amigos y mentores que me dicen, Daniel, pero no le tire perlas a los cerdos. Eso es lo que siempre me dicen, no le tire perlas a los cerdos. ¿Entiendes? No pierdas el tiempo, es que nunca van a aprender. Y yo digo, pues ¿sabes qué? Aunque sea uno que aprenda, es suficiente, porque la educación y el entender es exponencial. Aprenden una hora, después aprenden dos, y esos dos enseñan a otros cuatro, y esos cuatro después enseñan, ¿verdad?, a 16, y por ahí sigue por el estilo, sigue, es exponencial. Y yo no me puedo, porque entonces si nosotros nos damos por vencidos, vamos a dejar que nuestra juventud siga pensando de la forma que sigue pensando algunas veces sin querer, de una forma tan torcida, porque los que se rodean, con los que ellos se rodean, es que piensan así. Porque yo dudo que ellos hayan pensado a pensar así desde un principio. No es que se rodearon de personas que ven la vida de una forma o ven la política de una forma. Hubo una vez que uno me dijo, en la política todo se vale. O sea, está como Maquiavelo. ¿De veras? Todo se vale. Sí, hay que ensuciar a los puercos eso. Y cuando hizo esa palabra, yo dije, mi madre, Señor, pero gracias a Dios que son cristianos. Todo es posible, pero no todo se vale. Eso. Exacto. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero vas a pagar las consecuencias. Claro, claro. ¿Entiendes? Y eso es lo que muchas veces no entendemos. O sea, yo le decía a una persona hoy, y lo hice a propósito, yo tengo que admitir lo que hice a propósito. Me hicieron una pregunta y yo empecé a hacer la respuesta circular. Pero es que tú no contestas. Yo dije, ¿cómo se siente? Porque muchas veces cuando yo estoy argumentando algo y hago preguntas directas, empiezan con lo mismo, la contestación circular, nunca contestan. Claro, porque no hay argumento. ¿Verdad que es frustrante? Es frustrante, claro que sí, porque cuando yo te argumento con datos, yo te argumento con tablas, yo te argumento con fundamentos que realmente tú lo puedes buscar y si tú me quieres debatir con eso, adelante, vamos a debatir basándonos en algo que realmente podemos comprobar el uno al otro. Y exacto. Al fin y al cabo podemos estar en acuerdo de que no vamos a estar de acuerdo, pero nos estamos basando en algo que es palpable. No es una mera opinión. Claro. Nuestra opinión va a ser en que vamos a estar en desacuerdo porque yo lo veo de esta forma y tú lo ves con otra, pero tenemos algo en común. Y entonces cuando tú haces eso y te salen con unas cosas que no son las que son, pero volvemos a otra vez, porque no me quiero desviar mucho. O sea, yo creo que ningún partido se ha dado cuenta de eso, contestando tu pregunta. Yo no creo que Andrés Niza decía, caramba, tenemos que insertarnos de verdad o tenemos que formar personas para insertarlos en la política norteamericana. Tenemos que preparar
a alguien que realmente, mira, ¿tenemos nosotros la oportunidad? Claro que sí. ¿Acaso no contamos con un comisionado residente? Ahora cuando digo yo, a la posición de comisionado residente. Mira, ¿desde cuándo nosotros tenemos esa posición disponible para que un verdadero comisionado residente de cualquier partido, el que sea, porque hay mucha gente que no entiende eso? Yo sí apoyo al gobierno, pero yo no estoy casado con el gobierno. ¿Entiendes? Yo apoyo al gobierno en las cosas buenas y las cosas que no están buenas se lo digo en la cara. ¿Entiendes? Pues mira, tenemos una posición de comisionado residente disponible para cualquier partido. ¿Y qué hacemos? O hablamos del estatus o no hablamos del estatus. Hablamos para coger chavo o para no, o simplemente nos quedamos callados. ¿Entiendes? Pero no nos queremos inmiscuir en esa política norteamericana que realmente para que nos digan, caramba, los puertorriqueños pueden contribuir para nuestra política. Los puertorriqueños pueden hablar de X y de lo otro. No solamente de lo que ellos quieren o de lo que ellos necesitan. No, y eso va a hacer una diferencia. Claro, y tanto en la política y también prosperar económicamente, estudiar, prepararse. O sea, porque una de las cosas que yo vivo aquí en Estados Unidos, llevo ya prácticamente 15 años, y una de las cosas que me duele como puertorriqueño es que la mayoría de los puertorriqueños que salen de la isla, te podría decir mínimo, cuenta a un 60%, lo que vienen es a vivir de las ayudas federales. A ver, es doloroso, lo he visto y tú dices, Dios mío, toda la oportunidad que tú tienes para echar para adelante en los Estados Unidos, pero no vienen aquí a estudiar, a echar para adelante. Podría decirte un 30%, algo así, pero la mayoría es, no, yo me quedo acá porque acá hay ayudas. Y me duele mi corazón cuando ellos me han dicho a mí, no, yo no voy a trabajar porque si yo trabajo pierdo las ayudas. Y eso es bien lamentable y eso es culturalmente que se nos ha enseñado así, esa dependencia desde que se creó el ELA en 1952, hemos aprendido eso. Y como he visto otras nacionalidades, ya hablamos de los cubanos, pero aquí prácticamente todos los hispanos que vienen, inclusive hasta los hispanos ilegales, mano, vienen a esta nación, ven el potencial de producir y crecer y cómo estas personas echan hacia adelante. Mira, aquí yo he visto hasta ilegales que hasta ya se ganan $100,000 al año porque son trabajadores, trabajan en restaurantes sin ciudadanía americana, pero echan para adelante. Entonces viene un puertorriqueño, como decimos en nuestro país, Goldie Colorado, vienen aquí y muchos de ellos lo que vienen es a vivir del gobierno y se quedan así y son felices así. Y tú dices, Dios mío, ¿cómo? O sea, hay que cambiar esa mentalidad del puertorriqueño porque si no, no nos va a ir bien como sociedad. No nos está yendo bien, pero hay que comenzar a cambiar. Y como tú dices, no es que le toca al Estado completamente hacer eso. Es algo que es, también la familia tiene que aportar ese tipo, cambiar esa mentalidad de la dependencia del Estado. El gobierno también tiene que cambiar esa mentalidad porque si no nos vamos a quedar atrás porque tienes un país que lo que está acostumbrado es simplemente al mantengo. Y con producir reggaetoneros y youtubers, tú no vas a levantar un país. Mira, tú lo viste desde el punto de vista, ¿verdad? De tu experiencia. Mira, a mí me pasó lo mismo. Para seguir en la misma línea, antes que tú hables, ahí hubo un estudio estadístico de aquí, de Estados Unidos, del censo. El puertorriqueño se pelea con el salvadoreño y el dominicano, de los más pobres, de los income más bajos en los Estados Unidos. Puerto Rico está en los primeros 3 de abajo. Las primeras 3 arriba son argentinos, cubanos, y si más no me equivoco, creo que venezolano. Y eso duele decirlo. Puerto Rico es para ser los primeros, la primera. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos americanos de nacimiento. Es para tú venir aquí y prosperar y tener, porque tienes todas las ayudas en las manos y estamos en las últimas posiciones. Eso da mucho que decir. Pero duele, duele mucho. Mira, a mí me pasa en la universidad. A mí con eso me da, bueno, no es que me da vergüenza decirlo, porque no es vergüenza. Lo que me es dolor. Sí, duele. Mira, pues como tú sabes, yo trabajo en la Universidad de Georgetown y Georgetown, a mí no me gusta no me gusta decir que es la mejor universidad, pero es una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Y me da pena cuando a nivel graduado y a nivel doctoral, yo lo que veo cuando veo latinos, y esto yo lo he comentado a mi esposa, lo que veo son argentinos, chilenos, colombianos, y si veo a 1 o 2 puertorriqueños, es mucho. Y estas personas que vienen de estos países, no es que cogen préstamos estudiantiles federales subsidiados, es que ellos o trabajan como busboy, como camarero, a nivel graduado. Uno que otro, las universidades le paga un estipendio, pero es bien poco. A otros, sus familiares desde esos países les envían dinero. Y yo digo, caramba,
eso es ganas de estudiar y echar para adelante. Yo tengo un muchacho que yo desde que comencé con él, yo soy su Mentor. su advisor Mentor. en su disertación doctoral. Ujú. Y yo lo identifico y no quiero decir el nombre porque él no me ha autorizado, ¿verdad? Yo lo digo, ¿verdad? El chileno. Ujú. Y yo he hablado sobre él con mi esposa. Y él estudiaba en la Universidad de Puerto Rico. Y cuando se me ofrece la posición catedrática en Georgetown, yo me voy malabares para que él se fuera conmigo. Fue uno de 3 estudiantes que yo me llevé de la Universidad de Puerto Rico. Por el calibre de estudiantes y por su entrega y por su esfuerzo. Entre ellos había un solo puertorriqueño. Yo le daba clase, la mayoría eran puertorriqueños. Pero, y la gente dirá, pero ¿y por qué te llevaste más que un solo puertorriqueño y escogiste a extranjeros? Porque los demás no tenían compromiso. Los demás cogían los chavitos de los préstamos para comprar carros, para irse de fiesta, para ¿cómo es que dicen? Cuando se van de negocio a negocio, el chanchorreo es el chinchorreo. Y yo digo, ¿cómo yo voy a dejar a personas que realmente están luchando por lo que quieren, se quieren esforzar, están dando el máximo por yo traerme los míos que están siendo inclusive irresponsables? Yo no puedo que porque sean sangre o porque sean de la raza ignorar a los demás. ¿Qué la raza me ha dado a mí? Y yo sé que esto sí me va a causar. Pero hay que ser realista también. O sea, Pero ¿qué me ha dado la raza a mí? ¿Qué me ha dado Sí, y mira, yo donde quiera que voy, yo digo a mucho orgullo y mucha honra que soy puertorriqueño. Y en inglés hablo inglés muy bien, pero lo hablo con mi acento, claro, yo porque también. yo no lo escondo. No Sí, lo yo no lo escondas. escondo por ningún lado. Y así con mi acento he llegado donde he llegado, y como te digo, mi mancha de plátano no la escondo, no uso cloro para quitármela. Pero más sin embargo, es por el esfuerzo y ese esfuerzo es el que nosotros tenemos que ver y tenemos que intentar llevarlo en nuestra sangre. Y por eso es que yo tengo que dar gracias a mis padres, porque esto no me lo enseñó en la universidad. Y Ujú. mira que fue militar muchos años, pero tampoco los militares me enseñaron esto. Esto me lo enseñaron unos viejos. Mira, yo se lo digo a la gente. Mi papá es analfabeta. Papi no sabe leer ni escribir. Son valores que se aprenden. Mi mamá lo que llegó fue al 6º grado, ¿entiendes? Más sin embargo, ellos me enseñaron la honradez, la integridad. Me enseñaron lo que significa dar mi palabra y cumplirla. Me enseñaron lo que significa esforzarme. Yo puse el otro día algo que yo decía a mi esposa, que yo estaba buscando una información para un seminario que voy a dar. Y fue esa imagen que yo puse en las redes, que dice que nadie sabe, ¿verdad?, lo que es perder una gota de agua a menos que tú cargues el balde. Y eso es un proverbio africano y viene de una cultura swahili. Ujú. Y viene de un pensamiento que se llama Ubuntu, Ujú. donde todo es una familia, Claro. ¿verdad? Y cuando nosotros entendemos que todos nos tenemos, y no es un pensamiento humanista, o mejor dicho, eso es un pensamiento humanista, pero no quiero decirlo como pensamiento humanista. Simplemente es que tenemos que entender que si nosotros queremos algo, tenemos que esforzarnos. Tenemos que luchar por lo que creemos. Tenemos que creer que realmente por lo que estamos luchando vale la pena. Que realmente que lo que yo creo, estoy dispuesto a dar la vida por lo que yo creo. Porque si no, simplemente es un gusto que yo tengo. Es una moda. Es algo que yo pues lo hago simplemente porque está cool que me vean con esta gente. O está cool yo hablar así. O está cool que yo pienso así. Está cool que yo apoye a X persona. O está cool que yo predique de esta forma. No, 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 Ujú. no, no. Yo creo que cuando nosotros tomamos una postura, debería ser, ¿verdad? No me gusta decir que tiene que ser, pero debería ser, o por lo menos para mí tiene que ser, que tú creas en eso de verdad. Porque entonces lo que vas a decir lo dices de corazón. Ujú. No lo dices simplemente por decirlo, sino que también te preparas para decirlo. Buscas referencia para decirlo. Buscas tus historias para decirlo. Buscas tus historias personales para decirlo. O Claro. sea, buscas esa información que le va a dar sustancia a lo que Ujú. hablas. Y entonces Ujú. ahí la gente va a poder ver la diferencia. Y yo creo que volviendo otra vez a nuestra premisa, ¿verdad?, de Puerto Rico, ahí yo creo que es cuando entonces realmente tenemos que preguntarnos qué realmente nosotros queremos hacer para Puerto Rico y por Puerto Rico. Porque podemos hablar mucho de derecha, de izquierda, conservadores, ¿verdad? Todo lo que queramos. Pero la pregunta es, ¿qué yo quiero lograr por mi Puerto Rico? ¿Qué yo quiero?
Y tú diste una cosa en el clavo que es bien importante. Yo creo que el cambio tiene que venir desde adentro. Cómo yo pienso no solo valores sobre todas las cosas, pero valores en unos términos también más extensos, o sea, valores en que yo, cuando yo reciba dinero, yo no puedo pensar en comprarme el último teléfono, yo no puedo pensar en comprarme el último carro, o yo no puedo pensar en que me tengo que comprar el último Mercedes-Benz aunque esté comiendo sopas Campbell, ¿entiendes? Porque hay personas que piensan así, yo quiero lucir, yo quiero lucir, yo quiero lucir. Hay personas que en vez de pensar que lo primero que tienen que comprarse es una casa, lo que se compra es un carro, ¿entiendes? Es porque piensan que no van a casarse nunca, porque piensan que todavía no van a tener hijos. Y esas son cosas que nosotros tenemos que empezar a educar. Nosotros los viejos que tal vez en un momento dado no lo pensamos así, pero que la experiencia nos ha dado esa sabiduría de que ahora yo digo, mira, así se deberían hacer las cosas. Y simplemente dar un consejo, porque yo no puedo obligar a nadie a que compre una casa, yo no puedo obligar a nadie a que ahorre, yo no puedo obligar a nadie a que piense antes de hablar, yo no puedo obligar a nadie a que analice, yo no puedo obligar a nadie a que no insulte, porque la razón no grita, la razón convence, como decía, ¿verdad? Ese gran prócer puertorriqueño Luis Ferré. Son cosas que muchas veces no entendemos. El que yo tenga diferencias con el doctor Pablo Colón no significa que Pablo Colón es mi enemigo. Simplemente que no nos ponemos de acuerdo en unos puntos, pero Pablo Colón como persona, como individuo, sigue siendo mi hermano, sigue siendo mi amigo, y yo lo tengo que respetar. No quiere decir que tenemos que estar de acuerdo en todo. Que Pablo Colón puede ser independentista y yo puedo ser estadista. ¿Y qué? Si Pablo necesita mi mano, yo le voy a dar mi mano. Si necesita mi consejo, yo le voy a dar mi consejo. Y también de la otra forma, si yo necesito consejo y necesito ayuda, Pablo me la va a dar a mí. Y eso es lo que muchas veces se nos está perdiendo, esa esencia de ser humano, esa esencia de puertorriqueño. ¿Sabes por qué lo triste, Pablo? Y con esto voy a terminar. Es que muchas veces somos muy buenos para darle la mano, ayuda a otro. Mas, sin embargo, aquel que está a mi lado, aquel que está en mi casa, le ponemos el pie para que se caiga. Sí, sí, eso pasa mucho, Y lamentablemente. me callo. Amén, amén. Y la última pregunta y para cerrar, yo creo que ya hablamos un poquito de esto. Si Puerto Rico no redefine su valor estratégico en esta década, tanto en el aspecto militar, aunque eso lo decía Estados Unidos, como económico, ¿verdad? Que haya una reforma contributiva, reducir un poquito el tamaño del Estado, entre otras cosas. ¿Qué escenario real nos espera? ¿Va a ser como una irrelevancia, una redefinición o una ruptura con los Estados Unidos? Mira, déjame sobar la taza. Mira, Pablo, es que para que eso suceda tienen que haber unos cambios tipo terremoto, volcán en Puerto Rico. Pero, ¿verdad? Siendo benevolentes y pensando las cosas de una forma, ¿verdad? Esperanzadora. Si Puerto Rico cambia esa mentalidad del tribalismo, porque eso es lo que nos sucede, ¿verdad? Somos bien tribales. Y decide, ¿verdad?, despertar del sueño de los justos y podemos tomar las riendas de nuestro destino político, nuestro destino económico, nuestro destino como pueblo, como gente. Definitivamente, Puerto Rico puede hacer lo que quiera, cualquier avenida que decide tomar lo puede hacer. ¿Por qué? Porque para que un pueblo progrese, lo que hace falta es voluntad. Hace falta voluntad. ¿Cuál sería la voluntad del pueblo? Es que el pueblo tome la decisión, pero esa decisión que la tome, se tome esa decisión y se respeta la decisión que se tome. Y entonces, una vez se aprendan a respetar las decisiones tomadas, todos procedamos a trabajar juntos. Claro. Mira, yo lo he dicho, o sea, yo soy estadista, pero si hacemos un plebiscito y gana en la independencia, y yo quiero que Puerto Rico eche para adelante, yo tengo que entender que democráticamente ganó la independencia. ¿Y qué yo puedo hacer? Yo tengo dos alternativas. O me voy corriendo y me digo, me voy para la estadidad. O me quedo y ayudo a los que ganaron. Eso es hacer patria. Claro. ¿Qué? Porque entonces simplemente lo que yo es que me voy. Y allá que se fastidien los demás. Escogí la independencia, que se fastidien. Yo me voy para con... Mira, simplemente lo que eras un papagayo que repetías que amabas a Puerto Rico, que quería lo mejor para los puertorriqueños, pero cuando se pusieron las cosas color de hormiga brava, pues decidiste agarrar tus mototas e irte. No, sucede eso en Puerto Rico hoy. Yo te digo, mira, yo le voy a dar lo mejor que yo tenga para intentar que Puerto Rico eche para adelante.
Si entonces se convierte otra vez en tribalismo, puede estar seguro, entonces sí yo me voy. Porque Claro. para que pase lo mismo y suceda lo mismo, pues, entonces sí es verdad que no voy a perder el tiempo. Ujú. Si gana la estabilidad, yo espero entonces que en Puerto Rico, pues, los que estaban en oposición se unan conmigo y vamos entonces a echar a Puerto Rico adelante. Porque el punto no es lo que yo quiera que ganen. Si realmente yo soy una persona que cree en la democracia, que digo que he luchado, que yo he perdido sangre por la democracia, pues entonces yo tengo que respetar lo que el pueblo democrático haya escogido. Claro. Si gana un Estado libre asociado, pues amén, ganó. Y yo no tengo que, ¿por qué? Porque yo no puedo votar por todo el mundo, porque entonces estoy siendo autoritario. ¿Ves? Pues entonces si ganó la mayoría, ¿verdad? Pues amén, pues entonces tengo que montarme en el bote. ¿Voy a dejar de criticarlos? No. ¿Voy a dejar de fiscalizar? No. Porque la gente se cree que porque ganemos el otro, yo tengo que dejar de fiscalizar, dejar de criticar. Ahora, hay dos tipos de crítica: la crítica constructiva y la crítica destructiva. Tú vas a decidir qué crítica tú vas a dar. Exacto. O sea, y de eso yo no te la puedo imponer, porque como vives una democracia, tú, yo te tengo que dejar. Ahora, algo que me fascinó, y lo voy a decir, o sea, yo tengo que respetar que tú des tu opinión. Yo no tengo que respetar tu opinión. Son dos cosas diferentes. Yo respeto la libertad que tú tienes de dar una opinión. Ahora, pero tu opinión yo no tengo que respetar. Y la pregunta es, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, vivimos en una democracia. Tú hablas lo que tú quieras. Pero ¿cómo es posible que yo, como decir que yo como doctor en medicina, ¿verdad? Y bueno, no. Yo soy un podiatra, Ujú. especialista en pies. Y yo le vengo a decir al doctor Pablo Colón Nieves, tú eres internista, ¿verdad? Sí. Yo le vengo a decir al doctor Pablo Colón Nieves, que es un médico internista, que sabe de muchas otras cosas que yo como podiatra no sé. Le voy a decir cómo él va a hacer un procedimiento o un diagnóstico que yo no tengo ni la más mínima idea que voy a hacer. ¿Cómo hacerla? Tú puedes decir, Daniel, esa es tu opinión, pero tú no sabes tres rayos de lo que estás hablando. Tú respetaste mi derecho a opinar, pero mi opinión tú no la puedes respetar. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que estoy hablando. O sea, es como volvemos al famoso, ¿verdad? Ejemplo que dicen, hay libertad de expresión, pero tú no puedes gritar fuego en un teatro. Claro. ¿Por qué? Porque es un delito. Entonces, sí, tú puedes gritar fuego y tienes ese derecho. Ahora, pero vas a pagar las consecuencias porque esa libertad de expresión yo no te la puedo respetar porque vas a Ujú. causar ciertas cosas que son en contra de la ley. Ujú. Porque si yo soy ingeniero, yo no le puedo decir a uno que hace barco cómo lo va a hacer. Bueno, yo Claro. se lo puedo decir, pero de que haga sentido, ¿no? Pues entonces ahí están las cosas que muchas veces la gente no entiende. La gente quiere que tú estés de acuerdo todo el tiempo con ellos, aunque lo que yo le diga sea la estupidez más grande del mundo o sea Claro. la bobera más grande del mundo. Pues no, yo no puedo hacer eso. Ahora, pero si Puerto Rico puede tomar control de su destino, y yo creo que yo no tengo que decir, ¿verdad? ¿verdad? Pero si tú pones a Dios primero sobre todas las cosas y como pueblo lo tomas, ¿verdad? Eh, Puerto Rico no importa la decisión política que tomen, no importa qué decisión tomen respecto a los Estados Unidos. Claro. Puerto Rico puede ser lo que quiera ser y puede tener éxito. Lo que pasa es que volvemos, y lo voy a repetir otra vez, mientras haya tribalismo político, no vamos a lograr nada. Mira, volvemos, cuando tú lees la plataforma del partido, eso es utopía pura, ¿entiendes? Porque tú estás asumiendo, tú estás diciendo lo que tú piensas hacer, pero ¿con cuánta gente tú has contado para eso? Con dos o tres académicos o con dos o tres pensadores utópicos que dijeron, mira, esto debe funcionar así o puede funcionar así. Bueno, no, pues esas cosas yo sí las tengo que criticar. Entonces tengo que decirle, ok, ¿en qué tú te basas para decir eso? ¿Qué te da a ti autoridad para decir eso? ¿O con qué autoridad tú lo dices que tú estás tan seguro que eso va a pasar? Enséñame qué modelo socialista ha funcionado en el mundo o qué ¿Cómo? modelo comunista ha funcionado en el mundo. Entonces sí. Pues entonces ahí es donde tú tienes que ver, o deberíamos pensar que sí, nosotros como puertorriqueños podemos echar para adelante en cualquier situación, Ujú. pero también tenemos que mirar a nuestros vecinos, ¿verdad? A otros países un poquito más distantes. ¿Qué han logrado ellos? ¿Bajo qué sistema lo han logrado? ¿Bajo qué condiciones de pueblo lo han logrado? ¿Eh? Todo el mundo dice, es que podemos ser como Venezuela. Ok, fantástico. Venezuela tiene una reserva de petróleo inmensa. Mm.
Podemos ser como Cuba. Ok, Cuba tiene una extensión de terreno tremenda, algo maravilloso. Podemos ser como fulano, como República Dominicana, porque construyen y muchos tienen a todos estos República Dominicana tienen las mismas condiciones de permiso, cosas así que tenemos nosotros. No, pero que podemos eliminar todos los permisos. Sí, fantástico, sí, podemos eliminar permisos, pero tú sabes que algunos de estos departamentos que tienen los permisos están creados constitucionalmente, están creados o por unas leyes específicas que los crean. Eso no significa simplemente de un plumazo quitarlo. Tú tienes que modificar leyes, tú tienes que llevarlos a la legislatura. Están todos los legisladores con... Estas son las cosas que muchas veces la gente no quiere ver, no quiere pensar. Piensan que simplemente con yo decir, yo quiero achicar un gobierno. Fantástico, suena perfecto. Es una narrativa muy buena. Sí, no, eso suena. Entonces, más sin embargo, se olvidan cuando Fortuño intentó despedir, despidió a creo que fue 35,000 empleados. Y lo acribillaron. ¿Entiendes? Y eso era un principio conservador. Ahora, no todo principio conservador, a menos que sea bien implementado, funciona. Ese principio conservador lo implementaron. Y el que toque, el que le ponga el cascabel al gato, tiene riesgo a perder, tú sabes, porque esa es la realidad. Exacto. Porque tan pronto tú digas, ¿saben una cosa, mis queridos conservadores en Puerto Rico? ¿Saben una cosa, mis queridos conservadores puertorriqueños? Yo voy a llegar al gobierno y voy a empezar por ti. Exacto. Ahí gritan. Entonces dicen, no, pero espérate. Pana, no, espérate, bótate al otro. Pero a mí no, porque yo soy empleado necesario. Justifícamelo. Sí, porque es que yo soy el que ve al que está moviendo la bombilla para quitarla. ¿De verdad? Sí, hay muchos conservadores en Puerto Rico que son sociales, pero cuando no van a lo económico son bien de izquierda. Claro que sí, ¿entiendes? Porque yo no he visto a ningún conservador, de los que se llaman conservadores, que cuando digan vamos a checar el gobierno, va a decir, ¿saben una cosa? Empiecen por mí. Yo levanto la mano para que empiecen por mí. Y ahí es donde tú ves entonces esa dicotomía de pensamiento. Dicen una cosa por la boca, pero sus acciones practica otra. Hay un ejemplo que también utilizo mucho con mis estudiantes. Un niño le dice a su papá, habla más alto, que tus acciones no me dejan escuchar. Wow, esa está buena. ¿Sí? Okay. Muchas veces nuestras acciones hablan más que nosotros. Claro, eso es así. Pues Daniel, muchas gracias por acompañarnos y ustedes que nos están siguiendo en las redes sociales, por favor de marcar gusta, comparta, comente, suscríbase al canal, así nos ayuda a que más personas sigan viendo esta información que es muy importante y crezca el canal también para llegar a más vidas. Y recuerden, verá con firmeza, ve con valor, luz en medio de la cultura. Amén. Hasta la próxima.